vamos a estar compartiendo un momento justamente con un protagonista que realmente hace añares que venimos charlando, dialogando con él, pero también haciendo referencia a lo que está pasando en el sur de la República Argentina con esta vergonzosa actitud del gobierno nacional, donde justamente hay un conflicto, ustedes saben, por la violencia RAM en Río Negro. Ustedes saben, ya hemos hablado en varias oportunidades de el actual intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, quien exigió la asistencia del Estado Nacional en el conflicto RAM, la propia gobernadora, este desmanejo que hay y el descontrol de la autoridad nacional, de la falta justamente de apoyatura para resolver un serio y grave problema que tiene la Argentina en el sur del país, ¿no? ¿Hay tal vez alguna clave para entender los ataques del grupo RAM justamente en el sur de la Argentina? Nadie puede entender por qué estas cosas siguen pasando, por qué se sigue permitiendo este avasallamiento de los derechos constitucionales de la gente de la zona. Le incendian las propiedades, los campos. Algunos hablan de esta resistencia ancestral mapuche, RAM, que es una supuesta organización armada con base en la Patagonia Argentina, sospechada de ser un montaje de servicios de inteligencia, inclusive manejado por un sector de empresarios o de grupos británicos. Según el gobierno argentino, durante la presidencia del exmandatario, muy cuestionado también por esta y otras cuestiones, Mauricio Macri, se trata, según lo que dicen ellos, de una organización delictiva que promueve una lucha insurreccional. Así de claro es el tema, un ataque terrorista hacia el territorio nacional. ¿Por qué los chilenos actúan de una manera y los argentinos de otra manera totalmente vergonzosa? ¿Por qué se lavan las manos los funcionarios cuando saben que tienen que actuar con celeridad y no permitir estas locuras que se cometen? Bueno, todas estas cosas están girando allí. ¿Qué pasa del otro lado de la cordillera? ¿Cómo va a incidir esto cuando justamente en estas horas las autoridades chilenas están repeliendo y tratando de sacarse de encima a este grupo terrorista con el respaldo justamente de intereses británicos, concretamente, como lo dicen, y donde realmente no se habla con claridad? Este grupo de la RAM declaró directamente la guerra a la Argentina y Chile. Chile avanza y los enfrenta. La Argentina, el gobierno de la Argentina se lava las manos, mira para otro costado. Esta comunidad RAM, supuestamente, de pueblos originarios que nadie termina de entender, cuando sí tenemos otro sector importante de pueblos originarios verdaderos que han sido maltratados durante décadas, vergonzosamente, que están reclamando hace años, lo hemos visto, hemos charlado con ellos, hemos realizado cientos de informes cuando hicieron el asentamiento en plena Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hace añares que viene esta situación. Vergonzosamente, ninguno de los crápulas de estos políticos y dirigentes de la Argentina puso los huevos arriba de la mesa y le dio un mínimo de solución. Son todas una manga de ineptos, de inoperantes. Hoy, después de tantos años, me acabo de enterar que hace 9 meses que están otra vez reclamando en las puertas de la propia Casa Rosada, en Balcarce 50, donde también han reclamado hasta nuestros héroes de Malvinas y nunca le han dado pelota, nunca le resuelven los problemas. Mientras tanto se siguen afanando todo lo que pueden. De este y otros temas vamos a hablar justamente con Félix Díaz, cacique RAM, hombre auténtico de los pueblos originarios, que también él reside en una provincia tan conflictiva como es Mendoza, manipulada vergonzosamente. ¿Cómo estás, Félix? Un gusto saludarte. Sí, muy buenas tardes. Es un placer poder estar en contacto con ustedes a través de este espacio. Y bueno, aquí estoy para responder algunas preguntas que desean hacerme. Bueno, hace muchos años, Félix, que nos conocemos. La verdad que siempre he visto tu interés, tu fuerza, tu lucha. Y a mí particularmente me da mucha vergüenza tener cada tanto que volver a charlar con vos y preguntarte lo mismo, ¿no? Han pasado años. ¿Cuántos años que venís luchando, reclamando con tu comunidad QOM y con otras de nuestros hermanos de los pueblos originarios de la Argentina, que vienen siendo maltratados innecesariamente, ¿no? Por una serie de funcionarios que, bueno, toman todo en joda.
lo único que piensan es ver qué curro nuevo arman, y esta falta de respeto que tienen hacia seres humanos como ustedes, hacia sus grupos de familias que vienen sufriendo y padeciendo hace años la ineptitud vergonzosa que implementan los funcionarios. Recuerdo cuando hablé una de las últimas veces en vivo y en directo con vos allí, cuando estaban acampando en la avenida de Mayo y Rivadavia, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántas veces tuviste que volver a insistir sin ningún tipo de respuesta acorde a las necesidades que tienen ustedes, los pueblos originarios? Así es, Pedro. La verdad que estamos acá hace más de casi 9 meses, ya que estamos pidiendo audiencia al presidente de la Nación, y lo que teníamos un poquito más cercano que nos respondía fue el anterior jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y después con el Chino Navarro, pero la objeción fuerte que nos hace es la organización La Cámpora, que está encabezado por el secretario de Derecho Humano, Horacio Pietragala, es la que nos obstaculizó el reclamo para que podamos sentar a dialogar con el Poder Ejecutivo para dar continuidad a un espacio que se llama Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, que fue creado en el año 2016, de la cual fue conformada por pueblos indígenas, de la cual recayó mi responsabilidad como presidente de ese Consejo Consultivo, creado a través de un decreto nacional 672/16. El objetivo central para nosotros, los pueblos indígenas, es reformar la ley 23.302, que es una ley obsoleta, atrasada, porque dependía del convenio 107 de la OIT, y el convenio actualmente el 169, y a través de este convenio se creó la ley 24.071, sancionada por el Poder Legislativo. Tanto el Senado como diputados aprobaron esta ley, pero nunca se ejecutó. ¿Por qué? Porque está vigente una ley nacional que es la 23.302, de la cual creó el organismo nacional que se llama INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Claro. Ese es el gran obstáculo que se presenta en la lucha indígena, porque dice que es el que representa a los pueblos indígenas, cuando el presidente del dicho organismo es como designación por parte del Poder Ejecutivo, en el artículo 5 de esta ley, donde dice: el Poder Ejecutivo designará al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Una vez elegido por el Poder Ejecutivo, esa persona jamás va a responder al reclamo indígena. ¿Por qué? Porque es un cargo político y ni siquiera acompaña los reclamos que hacemos los pueblos indígenas del norte, especialmente. Estamos desconectados con ese instituto. ¿Por qué? Porque se ha politizado. Lo que siempre pasa. Y eso es lo que nos han dificultado mucho la lucha, porque este decreto que se creó, el objetivo era tres ejes fundamentales. El proponer al Poder Ejecutivo la consulta libre, previo, informado, hacer un protocolo, reformar la ley 23.302 y también proponer al Senado y la Cámara de Diputados un proyecto de propiedad comunitaria indígena que nunca se trató, porque está vigente la ley 26.160, la que fue creada en el 2016 y que se va prorrogando cada 4 años. ¿Y cuál es el problema de base que hay allí, Félix? Porque vos me planteás de como que hay una oposición de parte de este representante del gobierno, este funcionario Pietragala, que realmente no resuelve o que le pone trabas, o sea, a través de la organización de la Cámpora o de otras orientaciones políticas de la Argentina y del oficialismo actual, que no permite de alguna manera resolver este problema. O sea, ¿están trabando este tipo de negociaciones? Hemos tenido una reunión personalmente con el secretario de Derecho Humano, Horacio Pietragala. ¿Y qué les dicen? Creo que fue el mes de febrero de este año, de la cual en boca de este mismo funcionario decía de que
el tema derecho indígena no corresponde al derecho humano de la República Argentina. Para eso está el INAI, que es el organismo que atiende la problemática indígena. Entonces dice que el derecho indígena no puede ser respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos porque tiene sus propias leyes, tiene sus propias instituciones. ¿Y por qué no agilizan? No le corresponde. Claro, pero ¿por qué no agilizaron otra vía o cómo no canalizaron justamente este tema por otra vía desde el Estado Nacional para resolverlo? Cuando vos hablaste, me decías recién con el Chino Navarro, o cuando plantearon con otros funcionarios esta cuestión, ¿qué pasa? ¿Por qué lo van dilatando? ¿Los están peloteando? ¿Los están manipulando innecesariamente desde hace tantos años? Nosotros como Consejo Consultivo, este espacio fue creado desde el Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y Secretaría de Derechos Humanos. Pero el que tendría que estar resolviendo este problema es el presidente de la Nación, a través del jefe de gabinete, que son los que tendría que estar articulando con nosotros para poder ver la manera de cómo dar continuidad a este espacio. Pero ustedes habían hablado con Cafiero ya anteriormente y aparentemente no les resolvió el problema, y el actual jefe de gabinete, Mansur, los convocó a través de algunos de sus allegados, algunos de los funcionarios del gabinete nacional, para ver cómo pueden avanzar y darle una solución a este problema, o también siguen haciendo la plancha. La verdad que para nosotros, cualquiera funcionario que nos atendiera, lo que buscamos es el diálogo. ¿Por qué? Porque no queremos estar enfrentados con un Estado que tiene todo, tiene los recursos, nos niegan los programas sociales, nos niegan el diálogo, nos niegan todos, y estamos acá mendigando algo que se ganó por derecho, como el tema de la legislación indígena, y el Estado reconoce la figura del pueblo indígena como preexistente ante el Estado. Y esa figura es la que el Estado mismo garantiza el respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas de la República Argentina. Y el Poder Ejecutivo no está cumpliendo su obligación de ser garante de ese respeto que deberíamos tener. Claro. Vos hablás justamente de los planes sociales, de la falta de colaboración con la seria problemática que tiene justamente la comunidad de los pueblos originarios, que están seguramente padeciendo, como muchos otros de nuestros hermanos, una situación que ya está tocando arriba del 58 al 60% los niveles de pobreza y de miseria en la Argentina. Se nota en el conurbano bonaerense. Me imagino lo que debe ser en pueblos como Formosa o Chaco. Pedro, la mayoría de los pueblos indígenas no tiene acceso a los programas sociales. ¿Por qué? No tienen. Porque los requisitos son para la ciudad, no para el interior. ¿Por qué? Porque el caso de un programa que se llama Potenciar Trabajo, que un programa que está lanzando el Ministerio de Desarrollo Social, el requisito es tener teléfono, tener correo electrónico, y también cumplir los trámites de poder crear un CBU, sabiendo que los pueblos indígenas no tienen posibilidad de acceder a eso porque no tienen teléfono, o sea que no conocen lo que es un correo electrónico, no pueden hacer el tema de los CBU a través de los bancos, entonces no puede como acceder a ese programa Potenciar Trabajo por esa razón, porque está preparado justamente para la ciudad. Claro, o sea, es como tomarles el pelo. O sea, interior están jugando con ustedes, ¿no? Con justamente esa necesidad fundamental que tienen, poniendo trabas constantemente de una manera innecesaria. Y de pronto, no sé, en la provincia de Formosa me imagino que debe pasar lo mismo. Con Guildo Infran como gobernador, no pueden tener mejores resultados que estos que están viendo que pasa con el gobierno federal, ¿no? Con el Ejecutivo Nacional. Si esto lo hace justamente el gobierno central, me imagino lo que debe ser en Chaco, Formosa o en otras provincias donde realmente están totalmente desatendidos sus reclamos. Así es, provincia Formosa, Chaco y Salta siempre ha sido manejado por el peronismo, siempre se van como cambiando de gobernador, pero Formosa es una provincia particular, porque Gildo Infran asumió en el año 95 y hasta hoy sigue como gobernando la provincia. Claro. Tuvo 2 periodos como vicegobernador
y se está eternizando en el poder. Y eso, el Poder Ejecutivo Nacional, cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, viajó a Formosa, Sí. lo toma como modelo, hombre de bien, que respeta los derechos humanos, cuando la misma provincia Sí. está muriendo gente por diferentes tipos de enfermedades como la tuberculosis, Ajá. la falta de acceso al agua, no tiene acceso a los programas sociales, y a veces nos entristece que ningún organismo estatal, ni nación ni provincia, tenemos dónde acudir cuando necesitamos socorro de las dificultades, porque hay mucha gente que hoy está teniendo problemas de la discapacidad por el tema de la contaminación ambiental. Sí. Entonces no tenemos a dónde denunciar, porque si vamos a la justicia eleva a los organismos estatales, y los organismos estatales mandan su informe a través de los representantes que el mismo Estado provincial eligió, los caciques, Sí. los presidentes de las asociaciones, o pastores evangélicos. Entonces el gobernador consulta a esos líderes que responden su propia política, y nosotros que no dependemos de un partido político nos aíslan, Los van nos marginando. discriminan, Claro. porque dice que somos opositores a los gobiernos. Ajá. O sea que hay una complicidad también de parte de algunos integrantes de los pueblos originarios que hacen también acuerdos bajo cuerda con los funcionarios patéticos que tenemos, de alguna manera, ¿no? Se prestan a ese juego también. Así es. ¿Y cómo crees vos que podemos hacer para colaborar con ustedes y ver de establecer alguna inquietud para que de alguna manera el gobierno nacional, la justicia y los funcionarios tomen conciencia de este drama que están viviendo como gran parte de la sociedad argentina hoy por hoy y empiecen a darle algún tipo de respuesta, como para bajar alguna línea que se concienticen que realmente este es un tema que lo tienen que resolver, porque claramente vos lo decías recién, hay mucha miseria, hay mucha enfermedad y hay mucha falta de elementos básicos como para poder subsistir dentro del ámbito de los pueblos originarios. Nosotros hemos presentado un recurso de amparo respecto al funcionamiento del espacio Consejo Consultivo ante la Justicia Federal, pero aún no se ha tomado en cuenta el planteo nuestro, porque nosotros sufrimos la discriminación por parte de las instituciones que deberían ser los garantes, como el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos, el INAI, que son los organismos que deberían velar los derechos humanos para los pueblos indígenas. Victoria Donda, por ejemplo, ¿te atendió en algún momento? Te han abandonado, me decís, pero por ejemplo, no sé, Victoria Donda o alguno de los funcionarios, ¿te ha atendido? ¿Pudiste dialogar en algún momento con ellos o te cerraron las puertas? Ninguna institución nos ha acercado, ninguna institución ni funcionario se acercó hacia nosotros, ninguna. Y cuando tuvieron el contacto con el Chino Navarro, ¿qué les dijo, por ejemplo? ¿No se ofreció a ser un intermediario en tratar de ver cómo hacía un acercamiento para ir resolviendo de a poco este drama que ustedes tienen hace décadas? El Chino Navarro, cuando nos confesó que él tenía toda la voluntad de destrabar el conflicto, pero el obstáculo que se presentó es el secretario de Derechos Humanos. Ajá. Y también el INAI, que es el ente de aplicación. Claro. ¿Qué secretario de Derechos Humanos tenemos en la Argentina? Es decir, se despreocupa realmente de estas cosas, ni pensemos los otros temas que giran realmente, que son tan preocupantes en el país hace décadas. ¿Algún senador, algún diputado, algún senador provincial, algún legislador, en algún momento entró en contacto con ustedes como para ver si podía hacer alguna gestión en el Congreso de la Nación? El único que se acercó hacia nosotros fue el diputado Alberto Acep, que fue el que vino, tomó nota del tema, presentó a la Cámara de Diputados para que los senadores y diputados salgan a hacer una declaración referente a esta problemática, pero solamente adherieron como 5 diputados nacionales. Entonces quedó así, porque nosotros hace 8 meses que estamos reclamando baños químicos. Sí. Y esto no tenemos agua, no tenemos manera de cómo estar acá en este lugar como para poder estar bien. Estamos en una intemperie ahora con el calor sofocante,
Estamos acá como esperando la respuesta del Poder Ejecutivo. Tremendo. Bueno, Félix, ¿cuál es tu mensaje para cerrar? Y seguramente vamos a seguir en próximas entrevistas que te vamos a hacer como para seguir de cerca este tema. ¿Qué es lo que le pedís directamente al presidente de la Argentina? Seguramente algún funcionario que nos está escuchando tal vez se digne a transmitirle la inquietud, o a la propia vicepresidenta, o a los funcionarios que tendrían que estar funcionando y que hacen todo lo contrario en este país lamentable que es la Argenlandia y que realmente necesitamos recomponer. A ver, te escucho. Sí, la verdad que sería lindo recibir un gesto político por parte de este gobierno nacional, ya que siempre hemos escuchado que es un gobierno que busca el diálogo, que quiere resolver las cosas a través del diálogo, del respeto, pero para nosotros no, porque nos miran como opositores y no nos ven como indígenas, nos ven como aliados de un partido político, y estamos acá sufriendo muchas necesidades. Y estamos así como abandonados, sin poder hacer nada, pero estamos resistiendo porque sabemos que nos asisten los derechos indígenas que están bajo la Constitución Nacional. Tenemos la Ley 23.302, Ley Nacional 24.071, el artículo 75, inciso 17, la Ley 26.160 de emergencia territorial sobre las tierras indígenas. Y muchas, respaldo a través del convenio 169 de la OIT que Argentina adhiere, pero no tenemos respuesta. Claro. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa como pueblos indígenas. ¿Y qué sentís cuando ves que el gobierno nacional respalda a un tipo agresivo, violento como Jonas Walla, que representa intereses foráneos, intereses británicos? ¿Qué sentís cuando ves que el sur de la Argentina es tomado, es incendiado, donde hacen estos verdaderos desastres y decís seguramente internamente, mirá lo que hacen cuando nosotros que venimos reclamando hace décadas no nos dan respuesta, mandan un funcionario, a un canciller, a un embajador que intervenga para defender justamente lo indefendible, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando ves estas cosas, Félix? Y la verdad que para mí la situación que pasa en el sur es distinto a la nuestra, porque en el sur he recorrido también en las comunidades mapuche, y hay una organización que se llama Confederación Mapuche, que está en Neuquén, que está con la CODESI, que es la coordinadora de pueblos originarios de Río Negro, que son pueblos organizados y repudian la RAM, porque la RAM no es una organización indígena, dice que 2 o 3 personas que están ligadas con la izquierda, según dicen los hermanos mapuche, que tiene que ver con la organización que trabaja en Cuba, Venezuela, México, que son gente que fueron formados para hacer este trabajo de... Un trabajo sucio, trabajo que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. Legal. Claro. ¿Por qué? Porque eso nos perjudica a nosotros, que nosotros estamos así reclamando pacíficamente, a pesar del sufrimiento que nos embarga, pero nunca reaccionamos así violentamente para amenazar o insultar a los gobernantes, porque nosotros queremos que nos respeten a través del diálogo, queremos que nos garantice la libertad de poder ejercer ese derecho de manifestar pacíficamente, que nos ayuden a que podamos salir de esta situación injusta que nos toca vivir en estos últimos tiempos. Gracias, Félix. Vamos a seguir trabajando y intentando colaborar con ustedes para ver si en algún momento los funcionarios del gobierno argentino se dignan recibirlos, hablar, entrar en diálogo y empezar a resolverles con dignidad las cosas que ustedes se merecen. La verdad que es penoso durante tantos años que vengo charlando contigo, hace no sé, más de cuánto, de 20 años que venimos hablando. No es la primera vez que charlamos. He estado en diferentes medios, en diferentes radios, canales de televisión, y siempre que vuelvo a charlar con vos me encuentro con la misma situación, que nadie les ha resuelto en todos estos años, que son una verdadera vergüenza, que han pasado las cosas como deberían ser, darle una respuesta adecuada para que ustedes puedan vivir con dignidad. Así que vamos a seguir respaldándolos y apoyándolo en todo lo que podamos. Félix, un gran abrazo, querido. Bueno, un placer y saludo a la audiencia, y espero que podamos tener permanente contacto con ustedes para ir informando el proceso de nuestra
de nuestra lucha. Gran Muchas abrazo. gracias. Gracias a vos. Feliz días, Cacique Cuom. Ustedes escuchaban lo que dice, ¿no? Esto ya lo vengo charlando con él hace más de 2 décadas, 20 años. Escucharon esto, ¿no? No es de ahora. Y los gobiernos han pasado los peronistas, han pasado el kirchnerismo, ha pasado el radicalismo, ha pasado una que otra coalición política en Argentina y siempre lo siguen vapuleando esta gente. Estamos defendiendo a extranjeros, permitimos que se metan chinos en el territorio nacional, que nos invadan grupos terroristas con el seudónimo de RAM o como se les cante llamarle, apoyados por intereses británicos, y esta gente, nuestros hermanos, los que se merecen tener derechos, no lo tienen. Están hace añares deambulando por la capital federal en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Allí estaban frente al Sí Campeador, estuvieron ahí en Plaza de Mayo, estuvieron ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio, los echaron, los hostigaron, ahora están ahí, que yo no sabía realmente, pensé que era la gente de los combatientes de Malvinas, los otros días cuando estuvimos trabajando para una cadena internacional de televisión, no me imaginé que todavía hace 8 o 9 meses que están ahí en la Casa Rosada, frente donde entran todos los días los funcionarios de la Argentina y miran para otro costado. Son una vergüenza los políticos de la Argentina. Señores legisladores, diputados, senadores, ¿qué carajo están haciendo? El Ejecutivo Nacional, ¿qué está haciendo estos funcionarios inoperantes, inútiles, turros, garcachantas que siguen guitarreando cuando tendrían que haber resuelto este tema hace añares y encima respaldan a los invasores, a tipos que van y queman y toman terrenos en el sur de la Argentina? Una manga de turros, ¿eh? No se puede creer. Así está la Argenlandia. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.